El punto de todo esto es cambiar todo esto que ya se viene repitiendo. Es a lo que llegamos en conclusión con la frase que acabo de mencionar. Si haces algo repetidamente, jamás vas a obtener un mismo resultado. Hola a todos, somos Punto de Equilibrio, un podcast que habla de superación en base a cada una de las vivencias de nosotros como jóvenes, en donde vamos a tratar temas sobre desarrollo personal y en donde va a ser priorizada la opinión de cada uno de nosotros. A mi lado se encuentra Joel, también está Isaac, son personas, amigos míos, que en base a su desarrollo continuo han generado una opinión en cuanto a varios temas que hoy en día influyen en la sociedad. Nada, bienvenidos a este podcast que, como les decía, se llama Punto de Equilibrio, y el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es el deterioro de la masculinidad como tal, ¿sí? Entonces, nada, chicos, vamos a poner por ahí preguntas al azar y vamos a empezar a dar la opinión de qué es lo que entendemos nosotros, porque obviamente hay literatura, hay bases, pero qué pensamos o cómo persuadimos algunos temas nosotros, ¿sí? Entonces, como primer punto, a ver, vamos desglosando esto y vamos a decir qué entendemos por masculinidad, ¿sí? Nada, comencemos a charlar porque esto se trata de comenzar a opinar. Nada, Muy bien, primeramente es un gusto estar con ustedes. Brian, es un gusto. dale, amigo, dale. Isaac. Un gusto. La masculinidad. La masculinidad prácticamente se refiere a los comportamientos que tiene que tener un hombre. Ahora, es práctico y también un poco difícil de establecer dichos comportamientos debido a las alteraciones que se ha venido manejando en el paso del tiempo. Las diferentes épocas que ha manejado la humanidad han alterado ese pensamiento y esa conducta que nosotros consideramos correcta para un hombre. ¿Tú qué dices, Isaac? Excelente, Joel. Muy bien. Antes que nada, muchas gracias, muchachos, por darme la oportunidad. Un gusto, Brian, compartir acá con ustedes. Siempre. Nuevamente los vuelvo a saludar. Es importante contar con grandes hombres que construyan su pensamiento día a día, como son cada uno de ustedes. Muy bien, ahora, muy bien. Respondiendo a la pregunta que acaba de hacer Brian, es importante dentro de lo que yo considero la masculinidad. Para mí es básicamente, en primer lugar, es una construcción diaria, algo que se viene desde que somos pequeños, solamente desde la instrucción de nuestros padres, pero ya conforme uno va teniendo un pensamiento más crítico, va elaborando ideas un poco más sólidas. En este caso, pienso que se lo tiene que construir todos los días en base a buenos hábitos, en base a hábitos que sumen todos los días, para tratar de ser un tipo de hombre fuera del montón. Claro, o sea, está bien claro qué es lo que cada uno tiene. A mi pensamiento como masculinidad, yo creo que son las características que cada persona tiene o que cada hombre tiene. En general, como hablamos, estamos hablando de un tema de los hombres, no es como que a general, sino específicamente las características que tiene el hombre como tal. ¿Qué influye ahí? El comportamiento, la educación, va más allá del físico, va más allá del aspecto. Tiene que ver mucho, mucho la característica de desarrollo y raciocinio, es a mi pensar, y el desenvolvimiento en la sociedad. Hoy en día creo que una masculinidad definida no va ya más no va más allá, va más allá, perdón, de su percepción sexual, sino que va más de aquí, de la cabeza, de lo que cree, de lo que siente y de lo que puede lograr. Entonces, creo que las características están definidas, ¿no es cierto? Están definidas, lo estamos hablando, pero hay hoy en día la sociedad como que enmarcamos mucho el antes y el después. ¿Por qué decimos esto del antes y el después? La masculinidad como tal, antes no se veía tan, digámoslo, como que en declave, la palabra exacta es declave, o como que va para abajo. ¿Por qué? Porque eran otro tipo de vida, o era otro tipo de vida, había otro tipo de ritmo de la sociedad, no había tanta tecnología, había como que más esfuerzos para poder lograr algo. Entonces, ¿ustedes cómo entienden y cómo ven desde su perspectiva? Los tres somos de distintas, no sé, tenemos una edad diferente. Entonces tenemos que entender que cada uno ve y tiene una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque están sus papás, están sus amigos, sus abuelos, sus hermanos, y cada uno fue creciendo de manera distinta. Hoy en día nosotros estamos como que ahí en tendencia con el desarrollo tecnológico, y eso hace que exista un contraste y que lo veamos súper marcado hoy en día, para lo cual no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Es muy distinto?
de acuerdo a su vivencia o es que hoy es igual a lo que ustedes vivieron o sus papás vivieron o sus abuelos vivieron? Bueno, para mi parecer, primeramente quiero recalcar un punto que tú dijiste y lo dijiste muy bien, que es que un hombre se caracteriza por el raciocinio. La diferenciación entre especies del planeta Tierra, entre los animales y el hombre, es la razón. Sin embargo, dicha razón está muy alterada para mi parecer. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar últimamente, en estos tiempos somos muy emocionales. No pensamos, solo reaccionamos y no podemos manejar eso. Y eso es lo que nos frustra como hombres. Nos quedamos tanto en el pasado que no podemos avanzar por una mala acción. Tanto así es al punto de que si comparamos la masculinidad antes y después, el hombre antiguo que hacía, cazar, ir a buscar alimento para sus crías, en este caso para su familia, pero fue avanzando, ya la sociedad, la humanidad se estableció en pequeños grupos, colaboraron y en ese intercambio de ideas fue cuando empezó a darse toda esta alteración. Sin embargo, en relatos, cuentos, los hombres manejaban un alto estatus social que les permitía guiar al resto de gente. Es como en la manada de lobos, siempre tiene que haber uno que guíe a toda la manada. Ahora, si partimos desde este ejemplo, el hombre ya no es eso. El hombre lo que está buscando ahora es la comunidad de establecerse y de no moverse, lo cual le ha impedido el desarrollo que todos estamos buscando o unos pocos estamos buscando. Perdón, perdón, ahí que te interrumpa. Sí, sí se dan cuenta que como que antes seguían a alguien, pero hoy en día también estamos como que siguiendo ese estereotipo o como queremos seguir, porque bueno, yo a lo menos creo que hoy en día la juventud, y hablo de personas entre 15 y 16 años, que están toditos con este, no sé, statement de Instagram, de otras redes sociales, obviamente no Facebook, donde tienden y tendemos a querer seguir una tendencia. Yo por ahí lo veo, o sea, por eso dijo, por ahí es como que lo veo ahí medio como que seguimos iguales en ese tema, ¿no? Seguimos Sí, en ese iguales de muchachos, seguir un estilo todavía por ahí. excelente. Recalcando y rescatando las ideas que tanto tú, Brian, como tú, Joel, mencionaban. Una es la de, como dijo Brian, seguir a alguien. Y como tú ya dijiste, Joel, antes seguían a alguien. ¿Por qué? Específicamente, ¿qué podemos recalcar aquí? Que bueno, en un libro que estoy leyendo últimamente de Daniel Goleman, que se denomina Focus, él plantea dos tipos de mente. La mente ascendente y la mente descendente. La mente ascendente es generalmente la que se basa en la construcción de los hábitos, acciones que repetimos día con día. Y la mente descendente es la que se basa principalmente en un tipo de concentración un poco más profunda. ¿A qué quiero llegar con esto? Que generalmente cuando uno se basa en la mente ascendente no tiene que ser emotivo, como ya decía Joel, netamente la masculinidad de hoy en día es mucho más emotiva que la de antes. ¿Eso qué implica? Que netamente el hombre actual se basa principalmente en sus emociones y no ve más allá de ellas. ¿Qué conlleva esto? Un declive, como tú dijiste, Brian, dentro de la masculinidad, ya que si no somos seres que vemos más allá utilizando la razón, poco podremos hacer o podemos netamente ser hombres o mujeres de impulso. Entonces, en ese sentido, es importante, primero que nada, tener un mentor, que es básicamente lo que en tiempos actuales yo considero que podría ser una especie de modelo, de guía para los jóvenes de hoy en día, o si no, también buscarlo a través de contenido, como decía Brian, a través de redes sociales. Verán, ahí hay un tema demasiado, y está bien amplio esto, y les quería preguntar algo. O sea, por ejemplo, yo hoy en día, eh, filosóficamente, no es que mi vida está basada en el libro que leí ni en el escritor tal, o sea, literal, no está así. Pero sí tratamos nosotros de establecer algo que nos permita mejorar como tal. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy en día está demasiado distorsionada. Hay muchas cosas a las cuales se puede acceder como que no se puede también acceder. Y hay cosas que están bien y mal. Pero la percepción del joven que está entre los 13 y 14 años, que normaliza todo esto del exceso, el vicio y todo eso, estamos a un 2023 y en ciudades como las que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos en Loja, en provincia, en cantones pequeños, esto no se habla. Generalmente esto no se habla
Y obviamente, ¿qué le decimos a una persona que está entre los 13 14 años, que ve normalizado aún, porque es normal mucho esto de masculinidad, pensamiento sexual del hombre? Masculinidad es un hombre lascivo, un hombre mujeriego, un hombre que fuera del concepto social es una persona sin valores. La sociedad hoy en día, actual, acá Ecuador es bien tercermundista como tal, todavía no tiene sus principios de educación básicos, ¿sí me entienden? Es decir, que la educación es mala. ¿Qué le dicen ustedes a una persona de 13, 14 años que hoy en día tiene este, y no lo digo ataque, sino este consumo diario de información basura, del tradicionalismo de la sociedad, de los amigos, del papá, porque, chuta, hoy en día hasta los papás influyen mucho en cómo es el hijo, porque ya saben que están basados ellos también en cómo crecieron jerárquicamente y quieren que sus hijos vayan igual, y ya no se puede, obviamente, ya no se puede. Entonces, ahí les dejo su opinión. ¿Qué le dicen a una persona de 13 y 14? ¿La tradición o hay cómo mejorar este tema de la masculinidad y que no se quede enfrascado al tema dañino, sexual, de la mente, de mujeres, de alcohol, de que ser más macho, de que ser más hombre es esto? Bueno, tu punto es muy válido, es muy válido. Incluso desde mi experiencia como profesional, un niño necesita un modelo al cual seguir. Y ese modelo siempre es, o bien es el papá o bien es la mamá. ¿Por qué? Porque son las únicas personas más cercanas a él. Entonces, estas dos personas marcan los comportamientos, ya dan una base y dan una previa de cómo este futuro ser, de cómo este futuro adulto, este futuro hombre va a ser. El punto de todo esto es que nuestra sociedad está basada en el arrastre de comportamientos que nosotros consideramos correctos. Es verdad, nosotros vivimos en Ecuador y en Ecuador, ¿qué se maneja? ¿Qué se normaliza? El abandono paternal, la poca responsabilidad, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, tú para ser un hombre necesitas beber alcohol, necesitas tener vicios, necesitas tener múltiples parejas, lo cual poco o nada va a tener de repercusión dentro del raciocinio de un futuro ser. ¿Por qué? Porque ese futuro ser lo que va a hacer seguir es un patrón. Va a seguir un patrón. ¿Por qué? Porque ya inconscientemente lo tiene marcado. La única forma de romper con un mal hábito es hacerlo consciente. Los fumadores no lo hacen. Ellos dicen, mañana lo dejo, pero se encuentran en el círculo vicioso de que dicen mañana lo dejo y llegó el mañana, volvieron a fumar mañana. Los seres humanos tenemos una tendencia a buscar un punto para hacer algo. Sin embargo, nunca lo hacemos. ¿Tú qué nos dices? Muy bien, muchachos, es muy importante lo que acaban de mencionar, tanto tú, Brian, como tú, Joel. Puntos que yo recalco y vuelvo nuevamente a traer. Es que el tema importante de la edad, ¿no? De la edad del niño, de la edad del joven actual, como lo mencionó Brian, y otra muy importante es el papel fundamental que tienen los padres a la hora de criar a los niños, ¿no? Una cosa muy importante acá, como dijo Joel, es que el padre, al ser padre mismo y la madre es el madre, vienen a ser una especie de, de la educación más cercana que va a tener ese niño hasta que comience a relacionarse con más niños, ¿no? En este caso, el niño cuando está en crecimiento y cuando está en formación, los padres vienen a ser del cual el niño aprende el lenguaje corporal. En ese caso, teniendo exposición netamente a la tecnología, en este caso, va a tener una cierta falta o una ausencia o un hueco en esa educación. Entonces, ¿qué puede ocasionar este tipo de hueco o espacio? Como lo decía Brian también, es la mala educación que tenemos, le sumamos a todo esto, ¿no? Que generalmente es importante tener valores que vienen del hogar, valores que cultiven a un niño sano. No estamos hablando de perfección, porque aquí ninguno de los que estamos aquí es perfecto, creo que todos tenemos nuestros errores y básicamente es lo que nos hace humanos. Pero tenemos la capacidad de razonar y en ese sentido, bueno, pues netamente romper con los esquemas, ¿no? De esta masculinidad que se da en Ecuador, que generalmente es donde tú tienes que consumir alcohol, tienes que ser un hombre que vive en poligamia, tienes que ser un hombre que
romper todos esos estereotipos, porque netamente lo que buscan es, en primer lugar, ya hablando energéticamente, una absorción de la energía. Esa energía que es consumida no nos permite tener un propósito definido, que a fin de cuentas es lo que se tiene que tener para tratar de tener una visión clara, porque donde no hay un propósito, pues ¿cómo sabemos a dónde vamos? Es verdad, agregando a eso, para poder lograr un propósito primero tienes que tener herramientas. Herramientas las cuales las obtienes de tus padres, de tus modelos, de tu ambiente. Es simple, la ecuación es simple. Si tú tienes personas sanas a tu alrededor, tú vas a ser una persona sana. Aunque no siempre esa regla se cumple, necesitas ese ambiente, esa motivación. Es verdad, todos los seres humanos tenemos emociones. Las podemos regular, pero si tu ambiente está cargado de emociones, de experiencias que no te suman al autocontrol, que a la final el ser hombre es igual autocontrol, esto no lo aplico por género, sino que el ser humano es igual autocontrol, no vas a poder prosperar mucho. Eso sí es algo muy claro. Este, en ese sentido, o sea, es bien ambiguo este tema, es demasiado amplio, mejor dicho. Una característica que ustedes crean que tiene el hombre de antes, una característica que ustedes piensen y digan, ah, chuta, yo creo que antes masculinidad, bajo el concepto de estar bien, obviamente, no obviamente bajo las cosas de libertinaje ni todo eso. Cada uno diga como que yo creo que antes masculinidad era esto bajo estos conceptos. No sé. Un concepto clave de masculinidad que antes se manejaba y que ahora ya se perdió es la responsabilidad de lo que haces. Un hombre de antes pudo haber tenido 15, 16, 17 años, pero cuando ya se hizo de su familia, se hizo cargo, no se fue. Otro punto muy claro es que el hombre de antes buscaba la solución. Los hombres de ahora, la gran mayoría, buscamos un culpable para el problema que tenemos. Siempre buscamos el culpable, el detonante. Nunca dijimos yo lo hice. ¿Tú qué nos dices, Isaac? Muy bien, muchachos. Como ya ustedes lo están mencionando, netamente los comportamientos del hombre, netamente nomás del siglo pasado nomás, básicamente yo creo que se tratan, conceptualizándolo un poco, acerca de que yo sí considero que es un factor fundamental la tecnología, ya que es muy buena, pero también tiene sus repercusiones. En este caso, puede abrir la puerta a la poligamia, dicho en redes sociales que incitan, por ejemplo, a tener citas, a conocer mucha más gente de la que normalmente el hombre antiguo estaba acostumbrado a no conocer a tantas mujeres. Netamente eso también influye directamente sobre la construcción del ser, porque al tener tantas opciones, yo creo que es más difícil tomar una decisión, ¿no? Es más complicado tener un pensamiento más claro cuando tienes tantas opciones que no sabes qué hacer. Entonces, eso influye en la toma de decisiones para la construcción de metas y objetivos. Bueno, entonces como que ahí tú me estás diciendo, hay responsabilidad, el uso de tecnología. Yo creo que yo a lo menos pienso que las personas de antes tenían carácter y que la masculinidad se definía por el carácter que tenía una persona, una para tomar decisiones, otra para actuar, resolver los problemas y otra para hacerle frente a. Hay que entender que muchos de nosotros hoy en día estamos creciendo en esto de la tendencia, de la tecnología, de la ropa, de la moda, de nada, de hacer el trend topic y todo eso. Entonces, a nosotros hoy en día es como que nosotros podemos hablar de este tema actual también. Vamos a hablar de la masculinidad actual. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo sentimos nosotros? Porque obviamente, como decía Isaac hace un momento, no somos perfectos y hemos estado o hemos tenido muchos declives cada uno. O sea, no sé, consumimos lo que todos consumen, pero diariamente tratamos de mejorar. Leyendo, apegándonos a muchas creencias que cada uno de nosotros tenemos, obviamente, y que cada uno de ustedes, obviamente, que nos está viendo tiene. ¿Qué piensan o qué creen que cómo se ve la masculinidad hoy en día, así, hoy por hoy en el 2023? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es desde sus ojos? ¿Qué es lo que ustedes observan en su sociedad? Lo estamos hablando desde acá de Ecuador. Obviamente los conceptos que nosotros tenemos son muy diferentes a otros porque
estamos en un país más pequeño que sí es grandioso como tal, pero que obviamente tiene varios desniveles a nivel cultural, a nivel de educación, a nivel de desarrollo. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos acá en Ecuador a este tema? Bueno, prácticamente todo tiene la raíz en la pregunta que hiciste anteriormente, de qué le diríamos a un chico de 13, 14, 15 años. Todo va a encajar así de simple. Yo lo que le diría es, trata de no encajar, trata de ser tú, porque la alteración principal de la masculinidad actualmente es el querer encajar y tratar de sobresalir, pero no por algo diferente, sino porque repites lo que otros hacen. Ahora, es verdad, y tomando en cuenta el punto de Isaac, la tecnología es grandiosa y nos ayuda mucho. La información está disponible para todos. El punto es qué información consumes. Toda esta, la información que es música, imágenes, todo lo que nuestros sentidos pueden procesar. ¿Qué nos enseñan? Que tienes que vestir de tal manera, tienes que usar tales cosas, tienes que comportarte de tal manera para poder sentirte bien, para poder encajar. Y si tú no haces eso, prácticamente vas a quedar como el rarito del montón, que me parece que en algún momento a nosotros también nos pasó, porque es en un grupo de amigos en el que tú sales una noche, es a conversar, a entablar una conversación sana, pero uno dice, tomémonos una copa. Y tú dices, no, pero si estamos conversando bien, ¿por qué vamos a beber? Y ahí es cuando ya tu comportamiento cambia, dices, ¿será que le hago caso o me quedo desde la conducta que quiero mantener? Entonces tú, por ya no sentirte rechazado, dices, ya, tomémonos una copa. Claro, como lo dijo Brian, hablando desde el punto de vista de Ecuador. Y eso es verdad. En algún momento nosotros, al hablar de ideas filosóficas, al hablar de todo esto, nos quedaron viendo como raritos. Bueno, yo creo que muchachos es importante tomar en cuenta, bueno, el país donde estamos, ¿no? Siento que muchas de las veces, a veces, valga la redundancia, em, no creo que podemos expresarnos libremente porque de cierto modo sí hay una especie de presión, ¿no? Una especie de presión que de cierto, presión social que nos incita a taparnos un poco, a decir, bueno, a no ni siquiera poder defender lo que creemos, ¿no? Como ya lo decía Joel, no encajar. ¿Por qué es importante no encajar? Y como ya lo decía Brian también, ¿por qué es importante no encajar? Principalmente porque si tú realmente en el fondo lo sientes, que no es como que te atrae mucho ese tipo de cosas para sentir diversión, puedes, y es difícil realmente tomar esa decisión porque, o sea, te vas a sentir juzgado, sientes que no vas a estar apoyado y eso puede ser difícil cuando tú estás recién construyendo una personalidad. Obviamente cuando tú ya llegas a ser un hombre o una mujer mucho más maduro, pues realmente estar de acuerdo con eso al decir no. Pero de eso se trata este tipo de conversaciones que estamos teniendo, que básicamente mostrarles a ustedes, nuestros espectadores, que netamente nosotros hemos decidido hablar de esto porque somos personas que igual pasaron por cuestiones de cualquier tipo como estaban pasando ustedes, normales. Obviamente la presión del tener, o estar incitados a la poligamia, digamos, visto como algo bueno por otros hombres, pero en realidad no es del todo bueno porque a fin de cuentas puede ser algo bueno a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué buscamos? Buscamos algo diferente, algo que nos dé plenitud, algo que realmente nos haga sentir tranquilos y sanos en ese sentido. Entonces, actualmente yo creo que hay muchísima pobreza a nivel de educación, pero a nivel de educación buscada de manera individual. En ese sentido lo digo, porque muchos jóvenes no buscan, no se informan, pocos son, como ya lo decía Joel nuevamente, porque pienso que dijo algo que es bastante importante, se me fue la idea. Bueno, mencionaba algo de no encajar, pero tratar de sobresalir. Entonces es básicamente sacarse esos estereotipos del entorno que realmente sí afectan. Cuando Brian mencionó la edad de 13, 14 años, pienso que es una edad prácticamente donde el niño se ve propenso a muchas cosas. Entonces es fundamental que desde que empezamos a ser adolescentes o desde niños también, tratar
buscar algo diferente, no algo tan básico, que generalmente en países tercermundistas, tristemente así lo es, tristemente. Claro, clave está mencionar que está la falta de educación, que está el querer, obviamente, encajar. eh, el tema de querer generar o sentirse mucho más por estar con gente o con mujeres, es un tema demasiado, demasiado, demasiado concreto. Vamos ahí donde cada uno de nosotros, hasta, bueno, vamos a mencionar así como que, yo digo que hoy en día la masculinidad actual, ¿saben qué es? Para mí, o sea, hoy en día es, no sé, es todo estereotipos, hay estereotipos de una persona, hay el influencer que está de moda, hay el blogger que está de moda, entonces hoy en día en la actualidad, perdón, la masculinidad para mí está demasiado distorsionada. ¿Por qué? Porque todos tenemos y la gente comienza a quererse ver como otras personas o queremos vernos, digámoslo así, como otras personas. Y ahí es donde cometemos un error. ¿Por qué? Porque si bien al inicio dijimos que la masculinidad es el conjunto de características que cada uno tenemos y que obviamente vamos puliendo, no se trata de copiar las características de otro, si está bien. O sea, ahí ya estamos equivocados. ¿Ya? Hoy en día estamos copiando mucho lo que nosotros no somos. Hoy en día queremos ser altos, ojos azules, no podemos, pero lo queremos hacer como sea, queremos lograrlo. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese trayecto de todos los hombres que quieren tener ese tipo o quieren ser esa persona? ¿Qué puede pasar en ese trayecto? Porque ya estoy dejando en claro que hoy actualmente la masculinidad es un estereotipo. Y son varios estereotipos, porque cada uno son distintos, pero queremos ser como las personas que vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la persona que chuta, trata de ser lo que otra persona es y no lo logra? Exactamente, es importante lo que dijiste, Brian. Yo me acuerdo trayendo un poco acá, haciendo memoria, recuerdo que alguna vez, si no me equivoco, Kurt Cobain dijo que cuando intentamos copiar algo que no somos, perdemos nuestra esencia. Algo así más o menos decía él. Entonces yo creo que influye mucho el tipo de contenido que consumimos. Claro está que en redes sociales prácticamente es una vida perfecta, ¿no? Una vida perfecta que jóvenes que a veces están en formación no se dan cuenta que esa vida No existe. No no existe existe, como tal. no es verdad. Y ¿tú qué opinas, Joel? Bueno, partamos desde un punto de vista básico que es que el ser humano siempre va a buscar una identidad. El problema es cómo formamos la identidad y está bien lo que dice Brian. Estamos acostumbrados actualmente a tomar características de un determinado modelo. No está mal. Lo que está mal es que tratas de hacer lo mismo y no tratas de potenciar. El tener un modelo no está mal. Lo que está mal es ser exactamente esa persona. Tú quieres lograr algo que tú consideras correcto. Pero yo te hago una pregunta muy clara, que es, ¿tú alguna vez, fuera de las influencias que has tenido, has pensado qué es lo correcto que tienes que hacer? ¿Tú qué nos dices, Brian? O sea, como tal, que siempre uno piensa, o sea, uno actúa a veces por inercia, como que nos dejamos llevar y utilizamos la típica, no sé si les pasa a ustedes, pero utilizamos la típica, ya que chucha, que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, sí. Literalmente acá se dice así, ya que chucha, que sea lo que Dios quiera, pero pasa un día, bien, pasa dos, pasa tres y nos estrellamos, literalmente nos estrellamos. Y ahí está el impulso que tuviste para que pasara eso sin darte cuenta que después te ibas a chocar. Entonces, generalmente, por ejemplo, yo digo, está muy mal que todos los días estemos tan serenos y que no tengamos esos subidas y bajadas, no sé, en cuanto a problemas, porque si la vida, si tú como persona, literalmente, no tienes estrés o problemas en tu vida, es que literal estás haciendo algo mal. O estás haciendo algo mal o no estás haciendo nada, mejor dicho. Sí. Entonces, vamos ahí, queremos ser como tal persona, nos dejamos llevar de tal persona, queremos acaparar lo que acapara esa persona a nivel de sociedad, pero no lo podemos. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona tiene química con mucha más gente, tiene actitud con mucha más gente,
Tal vez esa persona no es que en 2 meses hizo ejercicio y pucha, ya está súper alto, fornido, todo musculoso. No, es un proceso. Los procesos no son 2 días, 3 días, son años realmente. Hay gente que hasta donde ha estado le ha costado años, no un año de coger y no sé, y leer un libro tal vez en un año. Entonces, hay gente que en un año se lee 10, 15 libros. Estos procesos hacen como que yo paso un mes, paso 2 meses, no logro, me canso, me Sí, choqueo mismo, yo mismo me decepciono. Pasa que te decepcionas tú mismo. Cuando tú como persona pones expectativas en querer ser a corto plazo como esa persona, la inmediatez. pucha, la inmediatez nos atrofia a toditos el cerebro, nos carcome, nos da ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo logramos. Y cuando vemos que todo va fluyendo como que de manera súper bien, es que estamos haciendo algo mal, algo demasiado malo. Y el que chucha no nos lleva a algo bueno tampoco, nunca. Las cosas siempre hay que meditarlas, hay que pensarlas, hay que analizar qué va a pasar a posterior. ¿Por qué? Porque a posterior se presentan los problemas y desde el día uno tú ya sabías que se podía presenciar, que se podía aparecer. Entonces tú no puedes estar con esa particularidad o con esa incógnita recién el día que ya pasó. Hay que sobreactuar, hay que pensar, hay que como que actuar con la razón, con el conocimiento, eh, sentar los pies sobre la tierra, porque como lo hemos mencionado aquí, la vida de las personas que bloguean, que son bloggers, perdón, o que están en Instagram o que hacen videos de YouTube, no es que es una vida perfecta. Generalmente yo leía un día que la mayoría de estas personas tienen cuadros de ansiedad demasiado grandes, inseguridades grandes, varios problemas en sus familias, que obviamente ustedes no lo tienen que consumir a diario, sino que ellos en su interior, en su problema personal, lo pasan. Ellos tratan de vender una imagen, o la gente, o a veces tratamos de vender algo que los demás no saben, ni se imaginan que uno tiene problemas. Tú le das a la gente de consumir algo positivo o negativo, pero no sabes qué hay detrás de eso. Siempre es así. Tú lo que consumes es lo que juzgas, es lo que ves, pero de ahí para atrás no ves. Pero siempre, y es lo que está mal de la sociedad, siempre queremos llegar a lo que consumimos. Nunca vemos que detrás de algo hay un proceso para bien o para mal. Entonces, es eso. Por supuesto, exactamente. Y cabe recalcar una frase que no recuerdo si leí o escuché, que dice que si haces lo mismo, jamás vas a tener un resultado diferente. Y eso aplica a prácticamente todos los Literal, aspectos de a la vida. todo. Si tú, por ejemplo, en cosas básicas, tienes una rutina de aseo que sabes que no te funciona, pero aún así la haces, nunca vas a notar un cambio. Si haces lo mismo, intenta ser una persona que mantiene hábitos saludables. De lunes a viernes entrenaste, de lunes a viernes comiste saludable, de lunes a viernes dormiste todas tus horas. Pero llega el sábado y te vas de fiesta, te alcoholizaste, no recuerdas cómo llegaste a casa, ya aniquilaste todo ese comportamiento de la semana. Entonces, el cerebro prácticamente en la mayoría de sus funciones ya vienen programadas. Nosotros seguimos una secuencia, nuestro cerebro sigue una secuencia neuronal para ejecutar una acción. En base a eso, si tú no cambias esos patrones, no vas a obtener un resultado diferente nunca. Y eso aplica para todo. Y lo que dijo Brian sobre las personas famosas, de la ansiedad que lo padecen, es verdad. ¿O por qué creen que en algún momento estas personas se desaparecen de la nada? No es porque quieran llamar la atención ni nada, sino porque su mente está tan saturada de patrones y de obtener más validación, porque prácticamente las redes sociales, al menos Instagram es igual a validación. ¿Por qué? Porque tú subes una foto, un like, 2 likes, ah, ¿por qué no hice más? Tengo 200 seguidores, tengo 2 likes. Literal. ¿Qué correspondencia Siempre, hay en eso? siempre nos Entonces, medimos así. tú ya no te validas por la opinión de antes. Los hombres de antes, se calificaban como valerosos, responsables, puntuales. Ahora ya no. Ahora tú utilizas un medidor de visitas en tu perfil para sentir que estás haciendo algo bien. Ese soy yo, ese soy yo. Literal, no, sí, yo soy así. El punto de todo esto es cambiar todo esto que ya se viene repitiendo. Es a lo que llegamos en conclusión con la frase que acabo de mencionar. Si haces algo repetidamente, jamás vas a obtener un mismo resultado. Si lanzas una piedra a la misma distancia, a la misma fuerza, no va a llegar más allá. Lo mismo es en tu mente y en tu vida.
¿Tú qué dices? Bueno, pues es importante decir que, como ya lo estaban mencionando ustedes, muchachos, poco se puede obtener con las mismas acciones. Es decir, si estamos acostumbrados a hacer lo mismo todos los días, no se va a obtener nada diferente. Y otra cosa que puedo acotar es que generalmente a esfuerzos parciales hay resultados parciales. Entonces, lo que buscamos es que eh, en el día a día, tanto nosotros como estamos hablando aquí, como ustedes oyentes, sean conscientes de por qué hacen lo que hacen, de darle un significado un poco más dignificante a lo que hacen, de valorar lo que hacen, de no ser egocentristas en el sentido de alimentar ese orgullo que tenemos de forma individual, sea a través de redes sociales, sino a través de, de otro tipo de acciones, como por ejemplo empezar con la lectura, que es algo que bastante nos ha ayudado. En este caso, no es que hemos leído muchísimos libros, pero creo que de los pocos que hemos leído hemos logrado construir una idea. Una parábola que puedo decir es que si bien los libros tal vez no nos podamos aprender todos los libros, pero estos son como aquella vasija sucia que la maestra, esa vasija rota, llena de agujeros, pero sucia, que la maestra le mandaba llenar al alumno que llene de agua y que le traiga el agua, pero cada vez que el niño metía el agua ahí, se, se salía el agua porque tenía agujeros. Pero después de tanto intentarlo el niño, esa vasija quedó limpia. Básicamente eso. Entonces, ser diferente en lo que hacen, en las cosas, porque somos generalmente seres de hábitos. Creo que el tema es demasiado amplio y es chévere hablarlo porque, como les decía al inicio, los tres somos o sea, tenemos una edad distinta y hemos vivido de una forma distinta. Obviamente, hace rato yo recalcaba que sí, yo reviso mucho Instagram. Entonces, algo que yo debo ir modelando un poco, porque es como que mi punto, mi talón de Aquiles, para decirlo así. Hoy en día, ya para ir acabando el tema, porque está claro que la masculinidad es más allá de solo de cómo eres morfológicamente, sino cómo te formas, qué eres, cómo te educas. Ya hemos visto el deterioro como tal, cómo era antes, cómo hoy en día se ve la masculinidad. Eh, Cositas clave o algún consejo que ustedes, desde como ustedes están formando su masculinidad como tal, le puedan decir a una persona que nos esté viendo allá. Porque ustedes saben que este proceso de aprendizaje o de cambio es continuo. Todos tenemos edades distintas. No es que el que tiene 28 no lo pueda hacer o no es que el que tiene 17 no lo pueda hacer. Está en el querer, en el saber qué acciones hacer para ir cambiando todo lo que viene haciendo ya desde. Porque entendamos que masculinidad de un hombre como tal amplía varias características y su base o su cimiento empieza desde el momento en que tú quieras hacerlo, ¿sí? Entonces no sé qué dicen ustedes, de un consejo que se les venga aquí a la mente y digan, chuta, yo les digo a ustedes que hagan esto porque esto me ha servido a mí y yo creo que les va a servir a ustedes como tal. A ver. Un consejo que yo les daría y que va a ser un poco cruel a nivel mental es que se queden en una habitación solos, literalmente solos, y dejen a libre volar su mente. ¿Por qué? Porque en este momento tú te vas a dar cuenta de qué haces, cómo estás y sobre todo qué arrastras. Ese es el punto de todo. El punto de equilibrio es ese momento en la vida de toda persona en el que te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Si tú no te das cuenta en qué estás fallando, no lo vas a mejorar. No lo vas a mejorar. Entonces, para mí, el primer paso para acercarnos y el consejo que yo le daría a todos ustedes es que se sienten en una habitación solos, sin teléfono, sin música, sin internet, sino solos y dejen y empiecen a conocerse. Esa es la palabra correcta, empiecen a conocerse. ¿Por qué? Porque si tú no sabes qué hay que mejorar, no lo vas a hacer, redundando otra vez la idea. Ese es el punto clave para partir. Tú primeramente tienes que conocer qué vas a hacer para poder hacerlo. Incluso Marco Aurelio tiene una idea que a mí me pareció fascinante al menos. Él dice, si ya sabes lo que quieres ser,
tienes el 50% del trabajo hecho. El resto es historia. ¿Tú qué nos dices, Isaac? Yo pienso, muchachos, que ya como para ir culminando, netamente punto de equilibrio básicamente es eso. Buscamos tener un equilibrio en todos los aspectos, en todos los sentidos, principalmente en este caso el tema de la masculinidad, ver algo como que se construya todos los días, siendo, bueno, mi consejo de forma personal que les daría a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo es ser conscientes de cada cosa que hagan. Eh, y un poco también desapegarse poco a poco, no de golpe, poco a poco, siempre de forma progresiva de la tecnología, porque básicamente yo me he dado cuenta que de manera personal he estado utilizando el celular incluso cuando simplemente tenía que sentarme solo a comer para ver o para estar cambiando revisando, por ejemplo, redes sociales, en este caso Instagram. Entonces, no creo que esté coherente ni siquiera que el hecho de una actividad tan simple y sencilla como el hecho de comer esté acompañada de un exceso de información que prácticamente lo que hace es fragmentar nuestra concentración. Entonces, en ese sentido, dar sentido a lo que hacen, que muchas de las veces es más fácil hacer algo bien que dar explicaciones de nuestra dejadez. Yo creo que como tal, o sea, y es lo que siempre que voy a decir, sean un poco auténticos, dejen de ser un poquito ya de lo que es tan tradicional, sean auténticos, eh, algo simple, conocerse. Creo que todos dicen que la simpleza de conocerse es muy fácil y es demasiado, demasiado complicado. Como decía Joel, conózcanse súper bien, sepan quiénes son, sepan cuáles son sus bases, sepan cuáles son sus metas. Tengan en cuenta algo siempre, los objetivos y los sueños son muy distintos. No siempre como que nos centremos en que son la misma cosa, porque los sueños puede que no se cumplan, pero los objetivos sí, si los trabajamos, sean distintos a los demás. Y ser distinto no quiere decir que vas a ser el de metro 90, súper musculoso ni nada. Como les decía al inicio, este tema de la masculinidad va más allá del físico. La sociedad hoy en día se mide por la grandeza de lo que logras en cuanto a conocimientos y en cuanto a lo que produces a nivel personal. Entonces, concéntrense en eso, en saber que ustedes con su mente pueden dominar muchas cosas, que con su mente pueden trascender no solo con su familia, sino con varias personas dentro de su comunidad, dentro de su, no sé, de su ciudad donde viven. Y traten de ser originales. Ser original no es, no sé, hacer tendencia a algo, sino es actuar sólidamente bajo los principios y bajo la educación de los conceptos que nosotros creemos que está bien, no que la sociedad nos dice que está bien. Así que nada, aprendamos a llevar una vida un poco con altos y bajos, porque obviamente eso nos va a permitir crecer y entender que este tema de la masculinidad va más allá de el ambiente social, sexual, vicios y todo esto que el hombre tiene que vivir. Es un tema demasiado bueno, como les decía, y es un tema que obviamente lo vamos a seguir conversando a posterior, porque hay mucho que leer, hay mucho que compartir. No sé si ustedes quieren decir algo más, tal vez. Bueno, agradecer la oportunidad, obviamente es nuestro primer video. Esperamos que los conceptos y todas las ideas que abarcamos las hayan interiorizado, sobre todo, puedan ponerlas en práctica. Créanme que tratamos de manejarlo desde un punto de vista y expresivo que se pueda entender, que sea entendible para todos, tanto como para un joven o un adolescente, tanto como para un adulto. Porque al final el proceso de desarrollo y crecimiento personal es hasta morir, es hasta fallecer. Siempre vamos a seguir aprendiendo y muchas gracias, por supuesto. Isaac nos va a querer compartir su último análisis y sobre todo un consejo muy sabio. Muchas gracias, muchachos. Antes que nada, es un verdadero placer contar con la presencia de ustedes en este nuestro primer video, que esperamos realmente que tenga una acogida bastante amplia en el sentido de que entiendan por qué hacemos esto, y básicamente que nos quedamos cortos porque el tema está bastante amplio. Nos falta mucho por hablar, lo hablaremos en futuros videos. Honestamente espero que realmente esto salga de lo mejor. De aquí para adelante queremos hacer esto de forma seguida, con el objetivo de hablar temas
de los que muchas veces no se tiene la oportunidad de hablar porque no tenemos personas de confianza con quien hablarlo. Y en ese sentido, estamos nosotros acá tratando de topar temas que realmente son de importancia y que pueden ayudar y que buscamos netamente eso, que ayuden o que genere y aporte algo a ustedes, valor y calidad. Gracias por vernos y gracias por estar aquí. Nada, amigos, les agradecemos por su tiempo. Este es el podcast Tu Punto de Equilibrio y obviamente las próximas semanas vamos a tener muchos más temas. Les agradecemos por su tiempo, siempre les agradezco el tiempo a ustedes, a Joel, a Isaac. Créanme que para mí es grato demasiado compartir con mis amigos, son de mis mejores amigos. Y obviamente esto es un recibir de información que nos permite crecer y obviamente espero que les sirva a ustedes. Como les dije, nada, que Dios les bendiga y cada uno a superarse y a tener un eje donde queremos llegar.